Bien. Bien, ¿qué podemos decir de la extracción líquido-líquido? La extracción líquido-líquido es una operación unitaria que consiste en la separación de los constituyentes de una disolución líquida por contacto con otro líquido inmiscible que disuelve preferentemente a uno de los componentes de la disolución original, dando lugar a la aparición de dos capas líquidas inmiscibles de diferentes composiciones con respecto a la composición original. Entonces, aquí ya vemos la extracción, ¿no es cierto?, de una solución original. Por decir algo, a ver, veamos un ejemplo. Una disolución original de ácido acético en agua, una disolución líquida, ácido acético en agua. Entonces, esta es la disolución original. Pero si esta disolución original pongo en contacto con otro líquido, como es el éter isopropílico, ¿no es cierto? El ácido acético también es soluble en el éter isopropílico. Entonces, al poner en contacto la disolución de ácido acético en agua con éter isopropílico, el ácido acético también se transfiere al éter isopropílico. Entonces tengo, y además el éter isopropílico es parcialmente miscible en el agua, formando dos fases con el agua. O sea, tengo una fase agua y éter, pero en ambas fases tengo el ácido acético. O sea, el ácido acético logró transferirse de la disolución acuosa al éter isopropílico, formando dos disoluciones inmiscibles. Entonces, a este proceso de extracción es lo que se llama extracción líquido-líquido, en la cual se pone en contacto una disolución con un otro líquido llamado disolvente. El soluto, en este caso el ácido acético, pasa de la disolución al disolvente. O sea, se separa, dando lugar a la aparición de dos capas líquidas, una capa acuosa y la otra capa de éter isopropílico. Ambos tienen ácido acético. Logré separar de la disolución acuosa el ácido acético mediante un disolvente, que es el éter isopropílico. Entonces estoy manejando dos disoluciones, una disolución acuosa y otra disolución de éter isopropílico que son parcialmente miscibles. ¿Qué quiere decir? Forman dos soluciones líquidas. Es como un ejemplo, el agua y el aceite. ¿Es cierto? El agua y el aceite son inmiscibles. Pero si yo tengo en el aceite un componente que es soluble en el agua, ese componente también puede pasar al agua. Entonces, realizando una extracción líquido-líquido. Voy a extraer un soluto de una disolución acuosa mediante otro líquido llamado disolvente. Un sistema de extracción líquido-líquido incluye tres componentes. Vamos a llamar al componente A. Vamos a llamar al componente A el solvente, llamado solvente portador, componente A, el solvente portador, o solamente portador, si ustedes quieren, solvente portador. En nuestro caso del ejemplo, agua, ácido acético, éter isopropílico, el solvente portador sería el agua, lleva al soluto, el soluto es el ácido acético. Entonces, el solvente portador es aquel
la fase líquida que lleva inicialmente al soluto. Le llamamos solvente portador. Componente B, solvente extractor. Esto es el disolvente. En nuestro caso del ejemplo anterior, el solvente extractor o disolvente es el éter isopropílico. Componente C, soluto o componente a recuperar. El soluto es el ácido acético, porque el ácido acético se va a recuperar mediante éter isopropílico, ¿cierto? Que sería el solvente. Entonces, el ácido acético pasa de una disolución acuosa al solvente que es el éter isopropílico. Entonces, nosotros vamos a llamar a partir de ahora C al soluto. En nuestro caso del ejemplo anterior, el soluto sería el ácido acético, el disolvente sería el éter isopropílico y el portador sería el agua. ¿Está bien? Entonces, componente A, el portador, componente B, el disolvente, componente C, el soluto. Bien, para los procesos de extracción líquido-líquido, es importante la representación gráfica de estos sistemas ternarios. Y uno de los métodos más empleados es el triángulo equilátero. Este es el triángulo equilátero. En este diagrama, los vértices de este triángulo representan los componentes puros. Por ejemplo, aquí tengo A. El A es el portador, el agua pura. B es el disolvente, el éter isopropílico. C, que está en el vértice superior, es el soluto, el ácido acético. ¿Bien? Y sobre cada lado de este triángulo se representan las mezclas binarias de componentes que se encuentran en los vértices correspondientes a ese lado. Por ejemplo, entre A y B tengo el punto P, ¿no es cierto? Esto es una mezcla binaria de A y C, ¿no es cierto? Entonces aquí puedo indicar en el punto C es ácido acético puro en el punto C. Aquí es 100%. Entonces, aquí es 0% de ácido acético. Entonces, aquí tengo 10, 20, 30, 40, 50. El punto P, 50% de ácido acético y 50% de agua en peso. ¿Ya? Las unidades de concentración empleadas en este diagrama son las fracciones en peso. Y cualquier punto situado en el interior representa una mezcla ternaria. O sea, un punto en el, por ejemplo, S es una mezcla ternaria. ¿Qué quiere decir ternaria? Que tiene, esta mezcla líquida tiene ácido acético, éter isopropílico y agua, ¿no? Porque está al interior. Aquí tengo otra, C y B. B es el disolvente. Entonces aquí tengo una mezcla sobre el lado de este triángulo, una mezcla binaria. A y B también una mezcla binaria de A y B sobre los lados del triángulo. Y los puntos interiores son mezclas ternarias. Para esto se traen estas líneas. Miren, estas líneas, aquí tengo dividido de 10 en 10. Aquí tengo, por ejemplo, si quiero A, ¿cuánto es A? Entonces aquí sería 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. De B, 10, aquí sería 0 de B. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 de B.
Y de C, aquí sería 100% de C. En la base sería 0% de C, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100 de C. Entonces, de esa forma, para leer las mezclas ternarias, se trazan estas líneas auxiliares. Por ejemplo, este punto S. ¿Cuánto de A contiene el punto S? ¿Cuánto? Fracción en peso. Es una mezcla ternaria de 3 componentes. Entonces digo aquí A es 0, 10, 20. 20% fracción en peso de A tiene esta mezcla. 20% de A, 20%. ¿Cuánto tiene de B? El B es aquí 100%. Digo aquí 0. 10, 20, 30, 40, 50%. 50% de B y 20% de A, fracción en peso. ¿Cuánto por ciento tiene de C? Entonces voy de la base 0, 10, 20, 30%. 30% fracción en peso de C. De esa forma ayuda a la lectura de mezclas ternarias. La suma deberá ser igual a 1, ¿no? Aquí tengo 20, ¿no es cierto?, de A, y aquí tengo 10, 20, 30, 40, 50, a ver, 20, 30, 40, 50, ¿no es cierto?, de B, ¿no es cierto? Con eso sería 50 más 20, 70. Y aquí tengo de C 10, 20, 30. 10, 20, 30. Con eso sería 100%. ¿No es cierto? Entonces la suma de las fracciones en peso debe dar igual a la unidad. ¿Está bien? Perfecto. Bien, entonces esta es el diagrama más empleado en los procesos de extracción líquido-líquido. Bien, entonces aquí tengo 100% de C, 100% de A y 100% de B. B es para nosotros el disolvente, A es el portador y C es el soluto. Esto es el componente que quiero extraer, el soluto, el ácido acético. Bien, aquí tengo un punto, el punto 1. ¿Cuánto tiene de A el punto 1? Esto es A, el portador. 10, 20, 30, 40 de A. Esto 40 de 40% de. ¿Cuánto tiene de B? 10, 20 de B. 40 más 20, 60% tengo de A más B. ¿Cuánto de C? 10, 20, 30, 40 más 60, 100%. Entonces tengo 40% de C, este punto. Es una mezcla ternaria. En cambio, los lados del triángulo son mezclas binarias. ¿Está bien? Esto es muy importante para los balances, porque nosotros vamos a leer composiciones de mezclas ternarias, como el punto 1. Entonces es necesario hallar las concentraciones de esa mezcla líquida ternaria. ¿Está bien? Bien, entonces, sigamos. Aquí tengo lo mismo. Aquí tengo un punto 2. Y está el punto 2. ¿Cuánto tiene de A? Aquí vamos. 10, 20, 25% de A. ¿Cuánto tiene de B? 10, 20, 30, 40, 50. Más 25, 75. ¿Cuánto tiene de C? 10, 20, 25. Más 25, 75 más 25, 100%. Tiene 25% de C. De esa forma se da lectura a estos puntos.
¿Está bien? Son mezclas ternarias. Dentro del triángulo son mezclas líquidas de 3 componentes. Vamos a llamar A al portador, B al disolvente y C al soluto. También se pueden representar las concentraciones mediante un triángulo rectángulo. Es otro diagrama también. Un triángulo rectángulo. En este diagrama se representa en abscisas las concentraciones, fracción en peso, en abscisas, fracción en peso del componente B, el disolvente, y en ordenadas las composiciones del componente C o soluto. Las propiedades fundamentales son análogas a las de la representación del triángulo equilátero y presenta la ventaja sobre el triángulo equilátero que pueden cambiarse las escalas de los ejes de abscisas y ordenadas. Bien, aquí tengo entonces el soluto, tengo el portador y el disolvente. Aquí tengo el portador 100%. Esta línea es 0% de portador. 10 de A, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 de A. ¿Está bien? Bien. De B, aquí tengo B. Entonces aquí tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 de B. Y aquí tengo C, aquí sería el 100%, el soluto. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ¿No es cierto? Entonces nosotros vamos a llamar A al portador, B al disolvente y C al soluto. A sería el agua, B sería el éter isopropílico y C sería el ácido acético. Del ejemplo, estoy tomando este caso particular de una solución de ácido acético, que es el soluto C, en agua, que es el portador, que se pone en contacto con un disolvente. El disolvente es el éter isopropílico, que sería el componente B. ¿Está bien? Si yo tengo cualquier punto aquí dentro de este triángulo, también es una mezcla ternaria. Por decir este punto, aquí en este punto. ¿Cuánto tengo de A en este punto? Fracción en peso. Entonces digo 10, 20, 30, 40 en este punto. ¿Cuánto tiene de B ese punto? También 40%. Aquí tengo 10, 20, 30, 40% también tiene este punto. Este punto, 40%. A ver, vamos. Aquí tengo 10, 20, 30, 40. 30. 10, 20, 30. ¿No? 10, 20, 30. ¿Verdad? Gracias. 30%. ¿No es cierto? 40 más 30 sería 70. ¿Y cuánto tiene de C? 10, 20, 30 de C. Entonces 100%. ¿No es cierto? Entonces de esa forma se da lectura también en este diagrama triángulo rectángulo. ¿Está bien? Ambos tienen relación. El triángulo equilátero y el triángulo rectángulo tienen relación. Bien. Para esto es importante los datos de equilibrio. Vamos a ver posteriormente, ¿ya? Vamos a ver cómo se trazan estos puntos. Bien, entonces, aquí, representación gráfica de los datos de equilibrio en un triángulo equilátero. Muy bien. Entonces, para la extracción
líquido, líquido, es importante la representación gráfica de los datos de equilibrio en un triángulo rectángulo. Por decir algo, yo tengo una mezcla de A y B. Ya saben qué es A, portador, agua y éter isopropílico. Una mezcla cuya composición global es D. Esto. ¿Ya? Esto tiene más A que B, ¿no es cierto? Porque está en este punto, está más próximo a A. Aquí sería 100%. Tengo esta mezcla. Sobre esta línea es una mezcla binaria, pues, ¿no? De A y B. ¿Está bien? Ya, tengo esa mezcla. Bien, a esta mezcla adiciono. Voy a adicionar el componente C, el soluto, a esta mezcla. Estoy adicionando ácido acético, si ustedes quieren, al agua más éter isopropílico. ¿Qué quiere decir? El agua y el éter isopropílico son parcialmente miscibles. Son parcialmente miscibles. Entonces, estos se separan en dos fases líquidas. Aquí tengo una fase líquida R y aquí tengo una fase líquida E. Esta fase líquida R es pobre en el componente B, porque se aproxima a A. Aquí sería 100% A. Entonces, R tiene muy poco de disolvente. En cambio, esta fase, aquí en este punto se forma otra fase líquida. Este punto es rico en B, porque está próximo a B. Aquí sería 100% de B. ¿No es cierto? Entonces, esta mezcla de agua y éter isopropílico se separa en dos fases líquidas. Dos fases líquidas. Es como el agua y el aceite, pues, ustedes quieren. ¿Ya? Pero son parcialmente miscibles. Se separa en R y E. Al la fase pobre en B, el disolvente lo vamos a llamar refinado. Y a la fase rica en disolvente lo vamos a llamar extracto. Entonces se separan, como son parcialmente miscibles, se separan en refinado y extracto. Estas serían las composiciones. Aquí, por decir algo, tengo una concentración en B 0.10, por decir algo. Y aquí tengo una concentración en B, ¿no es cierto? 0.9. Está muy próximo, ¿cierto? Entonces tengo, pero concentración de qué? De B, ¿ya? De B, del componente B, porque aquí tengo mezclas binarias solamente, ¿no es cierto? Perfecto. Pero si a esta disolución de aumento soluto, el soluto se disuelve tanto en el agua, el ácido acético se disuelve tanto en el agua como en el éter isopropílico. ¿Sí? Se disuelve en ambos el ácido acético. Entonces, como el agua y el ácido acético son parcialmente miscibles, también forman dos fases líquidas. Pero como ya tiene C, esto ya no está en la base, ya tiene C, entonces está más arriba. Y estas dos fases líquidas, al separarse, forman esta mezcla. Esta es una mezcla líquida, R1, y esta es una mezcla líquida, E1. R1 es la fase líquida llamado refinado, que está próximo a A, y E1 es la fase también líquida, llamado extracto, que está próximo al disolvente. Entonces, aquí tengo ya, como está dentro del triángulo, tengo una mezcla ternaria. Aquí tendría que leer la composición, ¿no es cierto?, de este punto R1, como aprendimos hace un momento. Esto va a ser una mezcla rica en A, porque está próximo a A, pobre en B. El refinado es pobre en B. Y el extracto que se separa, ¿no es cierto?, es rico en el disolvente, pero son mezclas ternarias. ¿Está bien?
pero sigo aumentando, por decir algo, sigo aumentando el soluto, ¿cierto? Sigo aumentando el soluto. Entonces, ahora aumenta el soluto, crece R1 y E2. Está creciendo porque tiene mayor cantidad de soluto, este punto y este punto también. Entonces, se separan dos fases líquidas, llamados refinado y extracto. El extracto es rico en el componente B, el disolvente. En cambio, el refinado es pobre en disolvente. Sigo aumentando, tengo esta última línea, refinado 3 y extracto 3. Son dos fases líquidas que se separan. ¿Está bien? Estas líneas que unen el refinado con el extracto se llaman líneas de reparto o líneas de unión. ¿Está bien? Líneas de reparto. Bien, estas líneas de reparto me dan la relación en el equilibrio entre el refinado y el extracto, de las dos fases líquidas que se separan, relaciones de equilibrio. Si yo tengo la composición, ¿no es cierto?, del refinado, mediante esta recta puedo obtener la composición del extracto. O si yo tengo la composición en el extracto, mediante esta línea de reparto, puedo obtener la composición del refinado en equilibrio con el extracto. Bien, luego si sigo aumentando, tengo el punto D'. En el punto D', esta línea de reparto ya es un solo punto. Entonces, desaparecen las dos fases líquidas en el punto D. En el punto D. Desaparecen las dos fases líquidas. Este punto D es llamado punto crítico del sistema o punto de pliegue. Entonces desaparece. Pues en este punto, en el punto D, existe solo una fase líquida, ¿ya? Solo una fase líquida. En el punto D', ¿está bien? Solo una fase líquida. Entonces, a partir del punto D hacia arriba tengo una sola fase líquida. ¿Qué quiere decir esto? Que por debajo de esta curva tengo dos fases líquidas, refinado y extracto, ¿no? Aquí está, sobre la curva están las composiciones de equilibrio entre el extracto y el refinado, ¿bien? Y fuera de la curva es una sola fase líquida, desaparecen las dos fases, solamente una fase. Claro que es una sola mezcla, ¿no es cierto?, pero ternaria, ¿no? Aquí. En cambio aquí se separan, por debajo de la curva se separan, las mezclas se separan en dos fases líquidas, extracto y refinado. Entonces, estas composiciones del extracto y refinado son importantes, ¿ya? Por ejemplo, aquí veo que el soluto se reparte mejor, es soluble mejor en el agua. Es porque tiene mayor cantidad de soluto. Está más arriba este punto. En cambio, el soluto se disuelve en menor proporción en el disolvente. ¿Y por qué afirma eso? Porque está más abajo este punto. Tiene menor cantidad de soluto. ¿Cierto? Si yo aumento ácido acético al agua más éter isopropílico, el ácido acético se disuelve mejor en el agua. Por tanto, su composición es mayor. Luego tengo aquí el éter isopropílico. En el éter isopropílico es menor la cantidad de ácido acético. Por eso tienen esta línea, ¿no es cierto?, que está en ese sentido. Pero si este punto estuviese por encima, entonces se distribuye mejor en el éter isopropílico. Aquí se distribuye mejor en el portador, que es el agua. Entonces, esta curva es importante, ¿está bien? Esa curva es importante. Esta es la curva llamada curva de equilibrio, curva de saturación o isoterma de saturación o curva bimodal. ¿Ya? Entonces, esto es curva binodal. Entonces, esto es importante.
¿Está bien? Perfecto, muy bien. ¿Ya? Entonces, sobre esto vamos a trabajar nosotros, sobre esta curva, ¿ya? Sobre esa curva vamos a, bastante. Por decir, me dan un refinado que tiene este punto, este es refinado, ¿no? Esto es rico en A, pobre en B. Me dice, calcúlese, me dice, la composición del extracto. Esta línea de reparto es importante. Aquí, esta es la composición del soluto en el extracto. Por ejemplo, aquí, esta línea es muy esclarecedora. Aquí el soluto, como esta curva tiene esta pendiente, el soluto se disuelve mejor en el disolvente. ¿Por qué? Porque esto está por encima, está más arriba que R. Entonces, ¿qué quiere decir? El soluto se disolvió mejor en el disolvente y se disuelve en menor grado en el refinado. ¿No es cierto? Ahí está, ¿no? Entonces, de esa forma, esta nos va. Si yo tengo esta composición, inmediatamente con esta curva de reparto digo, en el extracto está. Y como nosotros ya aprendimos en la primera parte leer estos puntos ternarios, inmediatamente leemos. Y este es el punto de pliegue, el punto crítico. ¿Está bien? Es importante entonces manejar esta liga. Aquí, por ejemplo, ¿qué quiere decir aquí? Que el soluto se disuelve mejor en el agua, en el portador, ¿no? Porque está R, está por arriba de E. Y en el éter isopropílico, es el disolvente, se disuelve en menor proporción. ¿No es cierto? Estas líneas pueden ser, como en este caso, ¿no es cierto?, de esta forma o así. Para eso es importante, ¿no es cierto?, estos datos que vimos anteriormente. Estos datos. Dice datos de equilibrio líquido-líquido. Para el sistema, aquí tengo acetona, que es el soluto, agua, que es el portador, y metil isobutilcetona, que es el disolvente. Entonces, los datos de equilibrio estoy representando aquí en un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Estoy representando las composiciones. Composición, como dijimos hace un momento, aquí es la composición en el componente B, que es el disolvente, y componente C. El disolvente, en nuestro caso, es el metil isobutilcetona. Metil isobutilcetona. Esto es, ¿no es cierto?, ¿no es cierto? Y el soluto es aquí la acetona. Entonces presento la composición del disolvente y la composición de la acetona y del disolvente metil isobutilcetona. Y formo esta curva. Esta es la curva binodal. Curva binodal, ¿no es cierto? Y estas son las líneas de unión. Entonces, puedo representar. Para esto es importante estos datos. Estos datos varían con la temperatura. Entonces, es necesario. Esto dice, es a una temperatura de 25 a 26 grados centígrados. Si la temperatura es 30 grados, esta curva ya no sirve. Debo hallar datos de equilibrio para 30 grados centígrados. Entonces, a partir de estos datos que están en los textos de operaciones unitarias, debo tener la capacidad de trazar esta curva. Y no solamente esta curva, sino también la curva triángulo equilátero. Pero estos son los datos para realizar. Estas líneas de unión son las líneas, ¿no es cierto?, que relaciona, en este caso aquí estaría el refinado, con el extracto. El extracto siempre está próximo al disolvente y el refinado próximo al portador. ¿Está bien? Y las mezclas ternarias están por debajo de esta línea. Pero si yo tengo un punto aquí, esta es la composición del extracto, mediante esta línea puedo hallar la composición en el refinado de soluto. Para esto sí. ¿Está bien? Entonces, esto es importante para la extracción sólido-líquido. La relación entre ambas curvas está dada por esta diapositiva.
Entonces aquí tengo el punto R, este punto que es el refinado sería este punto. Y aquí tengo el extracto, esto estaría representado por este punto. ¿No es cierto? Esta es la relación o la equivalencia entre el triángulo equilátero y el triángulo rectángulo para la representación gráfica de los puntos de equilibrio. Aquí claramente dice fracción en peso aquí está, en ordenada, fracción en peso del soluto que es C, en abscisas, fracción en peso del disolvente que es B. Esta sería esta curva, ¿no es cierto? Pero esto, la relación con la curva del triángulo equilátero es esta. Bien, existe otro gráfico adicional que es el diagrama de distribución de equilibrio. En este diagrama rectangular